Baica Chicha. De verdad que sí, nosotros, señor, en este momento nosotros vamos a tener en este espacio al Vargas Vila Riverón, periodista y que es un experto en temas de frontera. En este momento que el presidente de la República, señores, ha anunciado que para este próximo domingo, el presidente de la República va a ir a la frontera a dar el primer Picasso para la construcción del muro fronterizo. El presidente hace unos meses atrás había dicho que ya los recursos ya lo tenían para el asunto de la construcción del muro, pero que todavía tenían el tema legal de la licitación. Entonces ya la licitación culminó, ya hay el adjudicatario o los adjudicatarios con relación al tema. Y entonces este domingo el presidente de la República ha invitado a los presidentes de todos los partidos políticos del sistema de la República Dominicana para que le acompañen a esa actividad, que yo creo que es uno de los temas que unifica en un mismo criterio a más de un 85 o un 90% de la población dominicana, y es el asunto de la seguridad de la frontera. Y para hablar de ese tema, hoy tenemos con nosotros a Vargas Vila Riverón, quien es experto en el tema de frontera. Muy buenos días. Saludo, mi hermano Manuel. ¿Cómo va todo? Valentín, Jorge, País y Mundo. Encantado de estar con ustedes en esta mañana. Voy a batear hoy Grandes Ligas. Cuéntanos, Vargas Vila. ¿Cómo ve esa noticia del muro? ¿Verdad? Bueno, la situación en la frontera, como siempre la frontera es noticia, y más la dominicana y haitiana, o la dominico-haitiana, como bien se le conoce. Hay muchas expectativas, como bien señalabas, Manuel, al principio, en torno al inicio de la construcción del muro fronterizo, que será una especie, podría decirse, de acto simbólico, porque ya hace un tiempo se inició la construcción de esta verja fronteriza por allá por la región sur del país, específicamente en la comunidad de Carrizal, en la frontera de Elías Piña y Anzapitre, o Belader más bien. Entonces, hay ya alrededor de 24 kilómetros de verja fronteriza que fueron levantados por la región sur. Ahora se va a iniciar por la región norte, en la pirámide, donde está específicamente el busto de Juan Pablo Duarte, en las inmediaciones de la frontera entre Dajabón y Juana Méndez. Algunas personas han estado alegando de que el desalojo que se pretende realizar, basado en los 200 metros, que es lo que ha establecido el Ministerio de Defensa y la Cancillería, que deben dejarse libre para que se pueda desarrollar con toda facilidad la construcción de esta verja fronteriza, que entiendo que vendrá a apoyar, a facilitar el trabajo de lo que son las agencias de control y de seguridad en la franja fronteriza en nuestro país. ¿Era necesario hacerlo? Mira, es necesario, pero el muro por sí solo no funciona si no hay una política de Estado de las agencias de seguridad que están para resguardar la zona fronteriza. Porque aquí la región fronteriza de la República Dominicana, que comprende desde Pepillo Salcedo Manzanillo hasta Pedernales, unos 380 kilómetros aproximadamente, tiene zonas que son muy porosas, que son de difícil acceso, y se dificulta aún más para que las autoridades apostadas ahí puedan desarrollar su trabajo. Este muro, que inicialmente tiene una partida sobre los 100 millones de dólares como primera etapa para comenzar su construcción, vendrá, entiendo yo, como fronterizo, a contribuir a solucionar esta problemática. Obviamente que eso tiene que ir acompañado de una política económica, financiera, de industrialización en la zona fronteriza, porque el sostén de los fronterizos son los intercambios comerciales binacionales entre República Dominicana. ¿Cuántos millones que mueve ese mercado allá? Cada lunes y viernes. Ajá. Cada lunes y viernes, que es que se realizan los al 4 año? mercados. ¿Al año? Dajabón, Ajá. Jimaní, Provincia Independencia, Elías Piña y Pedernales en la frontera con Anzapitre. Por cada mercado, lunes, por ejemplo, se mueven en términos generales alrededor de 50 millones de pesos. Por mercado. Por mercado. Por mercado. O sea, por ejemplo, el de Dajabón por 4. El de Dajabón con Juana Méndez mueve 50 millones de pesos por mercado. O sea, 2 mercados por semana, eso asciende alrededor de 100 millones de pesos. Correcto. Anualmente, y según las cifras de la... Pero por Malpasé tiene que ser más, porque el flujo de comercial ahí
En Malpaz y Jimaní. En Sí, Jimaní Independencia. es más fluido que Sí. el de Dajabón. Es mayor. Tiene que ser, entonces, la suma tiene que ser más considerable, más alta. Sí, pero estoy hablando de lo que se hace el intercambio comercial, la dinámica comercial que se hace lunes y viernes. Los mercados Sí, de eso sin la contar. la puerta, como le decimos. Exacto, Manuel. Eso sin contar las exportaciones, que la mayoría de los productos que se exportan desde República Dominicana hacia Haití se realizan por ahí, por ese puesto de Malpaz, por ese paso No, fronterizo. sin contar eso, porque eso ya es un asunto, ya eso tenemos los registros Exacto. de aduana, porque eso todo va a través, a pesar de que eso no paga ITEVI, Sí. porque eso son exportaciones, pero sí hay un registro de todo Hay lo que un pasa registro. por ahí, porque tiene que haber un Aduanas, registro y de, todas las de demás exportación. instituciones. Ciertamente, pero eso obedece, Manuel y demás amigos, a que la capital haitiana, Puerto Príncipe, está bastante cerca, está más cerca del puesto de Malpaz, en la frontera sur con Independencia, que la parte norte de la frontera. Okay. No para contabilizar en términos económicos cuántos se mueven en todos los mercados binacionales, porque aquí esos intercambios comerciales se realizan de manera muy informal. Aquí nosotros hemos venido abogando desde hace tiempo para que eso se regularice, porque así los mercados binacionales serían mejor aprovechados por el Estado dominicano. Tienen elementos, tienen resultados positivos para la gente que vive en la frontera, tanto del lado haitiano y dominicano. Aquí se ha planteado esto y hemos llamado la atención a los legisladores de la frontera. Hay una comisión de asuntos fronterizos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Está la Dirección de Frontera, está el Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, diversas agencias que tienen que ver con la dinámica y el desarrollo de la frontera, y que nosotros hemos planteado que todas se reúnan y planteen algún tipo de mecanismo y acciones para regular esto, no con fines de limitarlo, obviamente de expandirlo, porque cuando se habla de que es la espina dorsal de una economía en el país, en ambos países, que es de manera informal, pero nosotros somos de los que abogamos constantemente para que se pueda crear un instrumento legal, se podría decir, y un acompañamiento por parte de ambos estados, Haití y República Dominicana, independientemente de las debilidades que tenga el vecino país, y que se puedan sentar y que planteen algunos tipos de acciones para poder regular esto y obviamente tener resultados más positivos para ambas naciones. Haití como tal siempre ha evadido esa responsabilidad en la Organización Mundial del Comercio, y es que al final en ese tipo de comercio informal hay mucha corrupción, hay muchos intereses, más del lado de ellos que de nosotros, porque República Dominicana, gracias a Dios, tiene un estado con regulaciones que, aunque muchas no se cumplan, no ahora, sino algo históricamente, pero nosotros tenemos un estado, podemos decir, digamos, medianamente organizado. Mucho mejor que el de Haití. Claro que sí, mucho mejor. Una pregunta. ¿Llegaron a estar los 12,000 soldados esos en la frontera en noviembre del año pasado? Bueno, es una interesante pregunta y que genera muchísimo debate. No, pero sí o no. Pero, una pregunta no capciosa, directa. cerrada, una es una pregunta que debe responder el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Papá, Valgavila, Y el comandante general del ejército, El profesor es duro. Valgavila, pero sí me correspondió hacer varios recorridos por la zona fronteriza. Dígame, líder, 11,000. Constantemente nosotros estamos recorriendo, haciendo investigaciones, haciendo trabajos de campo con relación a la zona fronteriza, porque es rica en información. Pero dígame, líder, 11,000. Mira, conversaba con uno de los altos oficiales que estuvo a cargo de esa operación, y él me hacía una serie de explicaciones. Él me decía, quizá no van a haber los 12,000 soldados al mismo tiempo, Tiene que pero rotarse. exacto, pero están los distintos mecanismos y las distintas proceso de rotación. sí, exacto, las distintas acciones operativas, los patrullajes constantes, permanentes por aire y por tierra, en el caso, y por el mar, en caso de la frontera sur y de una parte de la frontera norte del país, el caso de Pepillo Salcedo, que hace frontera con Fort Liberté, que es la zona haitiana más cercana. Y él me comentaba, me decía, ustedes no lo van a ver todos juntos, porque habría que tener entonces, si hubiesen estado todos juntos, los 12,000 soldados, la frontera hubiese sido sellada. Claro. Usted iba a ver un soldado a menos de
de qué sé yo, 20 o 50 metros, Correcto. 50 o 20 metros. Correcto. Pero independientemente de eso, pienso que el Estado Dominicano en los últimos años y actualmente en la presente gestión hemos visto un esfuerzo serio, un esfuerzo decidido, una voluntad firme para resolver males que por años, por décadas han venido afectando a la frontera del país. Mira, Vargavila, para nosotros es un verdadero placer tener. El honor es mío de estar con ustedes. Mira, tú sabes que yo soy partidario de la construcción del muro. Yo creo que sí es necesario un muro. Pero tú trataste un punto muy importante, es el tema de crear política pública para que eso realmente funcione. Ahora, si hay alguien en este país que ha sido el principal responsable de esa migración haitiana desmedida, ha sido el sector empresarial. ¿Por qué? Porque mantienen en sus fincas, mantienen en sus construcciones miles de haitianos indocumentados y eso realmente no se fiscaliza. ¿Tú crees que se debe llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo con el empresariado y sacarle realmente los haitianos que tienen en sus construcciones, que es el mal más grande que tenemos en la República Dominicana? El único consenso que yo entiendo debe existir en el país es la aplicación de la ley 285-04, que establece los parámetros migratorios en la República Dominicana. Porque el sector empresarial, ellos tienen su norte claro. ¿Cuál es el objetivo principal del empresario o el empresariado? Generar riquezas, generar recursos, pero no le importa. Ciertamente, como tú has señalado, la clase empresarial de la República Dominicana, una buena parte de ella ha sido irresponsable, porque durante años y años se han dedicado a propiciar la mano de obra, primero ilegal y luego barata. Porque ¿dónde que radica el principal problema? Es la mano de obra barata. Es la mano de obra barata. Y sin pago alguno, por ejemplo, de la seguridad social y todo esto. Entonces, también, como digo una cosa, digo otra, los gobiernos que han sido irresponsables en los últimos años, que no han logrado aplicar la ley para que esos empresarios dejen de doblar el pulso, porque le han doblado el pulso en el pasado. Actualmente se ha decidido poner en marcha la aplicación de la ley 285-04, que hace tiempo se estaba esperando. Una ley de 15 años, porque surgió en el 2004, y todavía hay elementos de esa ley que no se han aplicado. Y el reglamento se hizo en el 2011. En el 2011. Y todavía, es decir, todas esas cosas que debieron hacerse, ni siquiera, el ex director de migración en el 2012, Ricardo Tavera anunció en varias ocasiones en la implementación del llamado carnet de tránsito fronterizo. El carnet del habitante fronterizo. Del habitante fronterizo, que está contemplado tanto en la ley como en el reglamento, pero eso se quedó en teoría y nunca se ejecutó. Mira, barbecue. ¿Qué Barbecue. tal? ¿Cómo sigue Jimmy ese Cherry ¿Cómo sigue ese personaje? ¿A la costilla o barbecue? No. ¿Cómo sigue ese A la personaje, plancha, barbecue? al filete. No, porque yo Mira, vi que filete barbecue. finalizando el año pasado, uno no quiere meterle su sazoncito político a esto, porque, como decía Rafael, temas económicos, temas de frontera, no pueden politizarse. Pero en noviembre pasado el gobierno iba en caída libre y agarró y utilizó el problema de Haití como un escudo para salvarse. Ahora mismo está sucediendo prácticamente lo mismo con esta anuncio sorpresa del muro fronterizo. Pero bien, no estamos en esa onda. ¿Qué es lo que hay con ese personaje de barbecue que todos le temen? Fue portada del periódico El País de España, la agencia F. La agencia F, Le Monde. Todos los diarios, el New York Times hizo una referencia pequeña. ¿Qué es lo que es barbecue? Mira, antes de responderte la pregunta sobre el líder de banda, Jimmy Cherry Barbecue, yo quiero concluir con el tema del carnet del habitante fronterizo y del conjunto de medidas migratorias que se han puesto en marcha y que deben cumplirse, porque si el Consejo Nacional de Migración estableció que se aplique, porque lo que se va a hacer ahí es lo que dice la ley. Lo que pasa es que se había estado postergando históricamente y llegó el momento de que se comience a organizar la casa. Resolver un desastre migratorio, un desastre en materia de custodia y de seguridad fronteriza histórico de décadas, no es un asunto de un día para otro. Y por eso nosotros hemos saludado esta disposición del gobierno del presidente Luis Abinader, que ha generado, obviamente, el debate, que ha generado, se podría decir, el respaldo de un alto porcentaje de la población dominicana que quiere la solución
a esa problemática, porque nosotros no podemos, el caso nuestro particular, nosotros no somos anti-haitianos. No, para nada. Para nada. Ahora, nosotros entendemos que debe haber un control, un registro. El carnet del habitante fronterizo, que estoy de acuerdo que se le sustituya el nombre por carnet de visitante fronterizo, porque ya el habitante, lo que ha generado el debate, es como permanencia. Exacto. Correcto. Que no es así, porque no es así. cuando usted analiza, es un documento, una identificación que va a permitir que los comerciantes haitianos que vienen a realizar actividades comerciales al país puedan caminar libremente por los pueblos de la frontera. No es que ellos van a venir a hacer asentamientos aquí del lado dominicano. Aclarada esa parte, pasamos entonces con lo de Jimmy Cherizier Barbecue, que es el líder de la banda Gel 9, Alfamí, que Gel es 9. Familia Unida en Haití. ¿Quién es Jimmy Cherizier? Es un ex oficial de la policía de Haití. Es un monstruo que propició el asesinado presidente Jovenel Moïse. Porque él fue, cuando se produce una masacre en La Saline, que es una de las zonas de las barriadas de la capital Puerto Príncipe más céntrica, Sí. que está próximo al puerto principal, la terminal petrolera principal de Puerto Príncipe. En el 2018, incluso él recibió sanciones del Departamento de Estado, Jimmy Cherizier, porque lo acusaron de haber promovido una masacre que dejó alrededor de 70 muertos en medio de protestas subversivas que se estaban realizando en ese momento en contra del gobierno del presidente Moïse. Entonces, Jimmy Cherizier, que ha adquirido un liderazgo, tiene un liderazgo hasta la propia Policía Nacional, a pesar de que salió de ahí, se vislumbraba hasta hace un tiempo como la persona que podía tener las riendas de Haití. Y en un momento, nosotros nos enteramos de fuentes seguras, de fuentes de entero crédito de la capital de Haití, Puerto Príncipe, de que él se iba a autoproclamar como presidente de Haití. Lo que pasa es que al parecer algunas fichas, algunos movimientos no salieron como se esperaba, y él está en la actualidad en bajo perfil. Se recogió. Se recogió. Porque fue fuerte el calentón. Sí, sin embargo, la proliferación de las bandas sigue en aumento en Haití. ¿Cuántas bandas hay en Haití? Alrededor de 150. 150 150. bandas. Y por ejemplo, Claro que sí. la que tiene más Son más, miembros. son más. La que tiene más miembros, ¿como cuál sería? Contabilizadas, Manuel. Contabilizadas, Manuel. Hablo de la Contabilizadas. que se han Contabilizadas, contabilizado. Porque sí. en Haití Registro. hay una organización que se llama Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, que se dedica a buscar informes sobre las bandas, las pandillas y también de los secuestros, de las acciones que ellos realizan. La que más miembros tiene es la 400 Mawozo, que es una de las bandas más peligrosas, la que hace los secuestros constantes que ustedes ven, en la que secuestró a los misioneros, que luego fueron liberados en base a una negociación. No fue como se dijo en principio. Yo lo dije aquí un mes antes de lo que iba a pasar con eso. Eso se dio el dinero, se buscó a otro líder de una banda para que hicieran las negociaciones, porque Estados Unidos no negocia con terroristas, Exacto. pero sí manda a negociar con terroristas. Exactamente. Entonces, no fue Haití que pagó el rescate. Eso se lo pagó Estados Unidos. Sectores internacionales. Gracias, Estados Vargas Unidos. Vila, por las interesantes declaraciones con respecto al tema haitiano. Tu mañana. By Cachicha.